Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Este es el programa El Día a través de Telesistema Canal 11. Hoy es martes 15 de octubre, continúa su avance el año hasta finalizar ya en diciembre, pero por ahora al menos entramos en los break, que es lo importante. Hay muchas informaciones para ustedes. Ayer varios pronunciamientos, por ejemplo, del presidente Luis Abinader, tanto en la semanal como en otros espacios. Por igual vimos lo que comentó el expresidente Leonel Fernández en su espacio, por igual con la prensa, entre otras informaciones que tenemos para ustedes en el día de hoy y como parte de ese ejercicio que realizamos aquí en el programa El Día, de llevarles a ustedes cuáles son esos temas que realmente nos afectan o tienen que ver con cada uno de los sectores de la población. Tendremos dos entrevistas bastante interesantes. Una de ellas es con José Rijo Presbot, quien es director general de presupuesto. Con él conversaremos sobre todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal y cómo en presupuesto enfocarán esta nueva disposición del presidente Luis Abinader, al menos esta propuesta de modernización fiscal, así como dice el Estado, como dice el gobierno, modernización fiscal. Con él comentaremos al respecto. Desde ya, ustedes pueden a través de nuestro chat de YouTube de El Día RD en YouTube, ustedes ahí pueden enviarnos las preguntas que tengan para José Rijo Presbot, director de presupuesto. Yo estaré bien pendiente a esas dudas e interrogantes que ustedes tengan para este funcionario. Y por otro lado, siguiendo también con el tema de la reforma fiscal que viene tarde o temprano, está ahí, al menos ya llegó al Congreso. Más adelante conversaremos con dos representantes del sector de cine aquí en República Dominicana, porque como parte de esa propuesta que presenta el presidente Luis Abinader, hemos visto que hay varias personas relacionadas al cine que tienen sus miedos, interrogantes sobre qué impacto tendría esta reforma sobre el sector de cinematografía aquí en República Dominicana. Esto a propósito de lo que advirtieron de que se quitarían los incentivos a la ley de cine. Aquí en República Dominicana, desde hace varios años, al menos una década más o menos, varias producciones cinematográficas se realizaron bajo el amparo de esos incentivos que proporciona el Estado al sector cinematográfico. Entonces eso, con esta propuesta que realiza el presidente Luis Abinader, se ve un poco entre líneas. No se sabe qué pasará, si se le quitarán los incentivos o qué impacto tendría el hecho de que se remuevan esas garantías que ofrece el Estado. Entonces, más adelante conversaremos con dos representantes de este sector para ver qué dicen ellos que esperan con esta propuesta de reforma fiscal. Antes de entrar en los demás temas que tenemos, revisar brevemente el clima, ver qué está pasando. Y cuando yo venía, por ejemplo, vi que cayeron algunas goticas en mi carro, pero ya luego cuando me bajé aquí en el canal estaba el cielo tranquilo. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el INDOMET, el Instituto Dominicano de Meteorología, uno de los tantos cambios que se presentaron, al menos desde que Luis Abinader asumió de nuevo esta gestión, es cambios incluso en el Instituto Nacional de Meteorología. Anteriormente era la ONAMET, ahora Instituto Nacional de Meteorología, y tenemos que este martes se espera que en la mañana haya una especie de inestabilidad y un tanto de humedad en el ambiente. Veremos, según lo que indican los meteorólogos, vemos que habrá algunas precipitaciones también, esto en horas de la tarde, y se espera que se trasladen hacia, aguaceros con tormentas eléctricas, indican aquí los expertos, a diferentes municipios. Por ejemplo, la gente que está en Sánchez Ramírez, Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez. Aquí hay una lista de provincias que prácticamente es todo el territorio nacional. Así que estén bien pendientes con lo que suceda con el clima. Recuerden que pueden seguir a estas instituciones en sus redes sociales porque es importante también estar pendientes de eso. Y en el día de ayer, como parte de esos pronunciamientos que realizó el presidente Luis Abinader en la semanal, hubo uno de ellos y también lo que presentaron, aquí pueden ustedes observar, lo que se presentó fue concerniente, al menos él abrió la semanal con todo lo relacionado a la policía.
en medio de tantas reformas aquí en República Dominicana, uno fácilmente se olvida de otros ejercicios que realiza el Estado con relación a cómo modernizar o cómo cambiar algunas instituciones. Parte de ese proceso tiene mucho que ver con lo que ocurre con la Policía Nacional, que desde el año pasado e incluso un poco más se trabaja desde diversos sectores, incluso sectores de la sociedad civil, que están en este proceso de modernización de la Policía Nacional. Y ayer, porque uno a veces dice, bueno, uno a veces se le olvida que está este proceso en marcha, en el día de ayer el presidente Luis Abinader presentaba junto con otros funcionarios y miembros incluso de la policía, y también, por ejemplo, veíamos a la historiadora Mukien Sambén, que es parte de esa comisión que trabaja en la reforma policial. Se presentaron los uniformes. Parte de lo que se comentaba en cuanto a esa modernización de la policía tenía que ver con algo que para algunos tal vez no sea importante o sea algo irrelevante, que es el uniforme de los policías como tal. Recuerdo que aquí comentábamos que el uniforme de la policía, ese gris, hace que recordemos ese pasado. Bueno, Germán me muestra que tiene el color gris, pero sí hace que recordemos todo eso de negativo y ese pasado que tiene la policía, pasado y presente incluso, que tiene la policía con algunos abusos a los derechos humanos. Se comentó en su momento, y parte de esa propuesta que presentaba los distintos sectores que intervienen en ese camino, en esa ruta hacia la modernización de la policía, también tenía que ver con el cambio del uniforme. Entonces, en el día de ayer se presentaba un nuevo uniforme que tendrían los policías aquí en República Dominicana a partir de enero de 2025. Aparte del uniforme, aparte de lo que se ve, de la tela y demás, hubo dos aspectos que presentaba el encargado de esta comisión, que era uno de ellos que tendrían los uniformes cámaras incorporadas. Eso me pareció muy importante, relevante, e incluso en algunos casos uno dice, ¿qué hubiera pasado si el policía tuviera una cámara o si se pudiera ver lo que veía el policía, lo que tenía enfrente? Entonces, parte de lo que se comentaba era que tendrían una cámara incorporada, y por otro lado, en la manga habría un código QR. Eso fue parte de lo que se comentó. Tendrían un código QR donde se podría, por ejemplo, identificar al policía, sus credenciales y demás. No sé cómo sería eso, si el policía dejaría que un ciudadano común y corriente le ponga el celular ahí para ver sus credenciales, pero es un cambio de uno u otro modo. Habría que ver también, y eso sería importante, ver cómo van esos trabajos más allá del uniforme. Ayer Mukien Sambén hablaba sobre ese proceso que llevan los policías, que tiene que ver también, además de la apariencia, incluso nos referíamos en estos momentos a lo que tiene que ver con la educación de los policías. Hay varios talleres que se les dan, e incluso cursos que tienen que ver mucho con esa formación a nivel de educación, que es otro de los componentes que durante años se ha exigido de parte de los miembros de la Policía Nacional. Saludos, Edith. Buenos días, Indira. Buenos días, Germán. Sigo aquí y pueden seguir con las imágenes. Buenos días a ustedes, muy buenos días, ¿cómo les amanece? Teníamos estas imágenes de la policía. Quise intervenir porque he conversado con dos personas que han impartido docencia a los policías en este nuevo proceso, y la verdad es que a veces sus oficiales titulares se la ponen muy difícil. Es como si fuera un boicot. En algunos casos, ese proceso educativo le cuesta mucho a los policías de a pie, el proceso de estudio. Están dando cursos, entrenamientos, no te llegan o no van los superiores tampoco, en muchos casos sí. Eso no es tan así, no es tan bello como suena. Es una meta, una búsqueda de que la policía se encauce por un nuevo camino, pero la verdad es que hay policías que la pasan difícil para poder seguir sus procesos de estudio, así que a revisar esto. La verdad es que no se trata solo de cambiar de color, es importante, de la cara, de la fachada, sino también de cambiar la cultura. Ahora mismo hay muchos policías en la calle extorsionando haitianos, por ejemplo, viviendo de eso. La extorsión, la manera en la que se vive, entonces ese es un reto
que tiene la policía, el tema de la corrupción y de los abusos. Y Pero no bueno, solamente uno comenta el de los haitianos porque por el proceso que está en marcha, pero también yo recuerdo un muchacho de un barrio que entrevistaba que me decía, si yo voy por una calle y hay dos aceras y en una están los policías y en otra está un grupo de delincuentes, yo prefiero 1000 veces pasar por la acera donde están los delincuentes y no pasar por la policía, por la acera de la policía. depende si uno conoce a los delincuentes, si son del barrio de uno. No, él decía, yo prefiero Sí, pasar por ahí porque si es que yo son voy, muy abusadores. no, honestamente, porque vamos, si yo voy y veo un policía, puede que salga policía, realmente, o sea, no delincuente. Si es delincuente de verdad, me da miedo. Yo entiendo que a veces en los barrios la gente se conoce, ¿sabe? El delincuente del barrio no ataca a los mismos suyos y todo, y eso pueda salir de ahí. Germán, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amaneces? Estamos. Queremos pedirle disculpas a la gente que está en sintonía hasta ahora en las Sí, hay redes. un Estamos tema con el trabajando sonido. para solucionar el sonido. Sé que están escuchando como si fuera una chicharra. Dije la que gente como un está en robot me redes. dijeron que suena. Sí, a ver, que por Sí. favor, a ver, estamos verificando eso, el equipo de redes. Estamos teniendo ese inconveniente, entonces mucha gente se queja, me envían sus mensajes a WhatsApp porque hay gente que sale en movimiento y está escuchando el programa. Así que disculpen ustedes, trabajamos nos para escuchan. solucionarlo. Germán, ¿cómo Aprobado. estás? Muy buenos días, queridas compañeras. Aquí estamos, al pie del cañón. Buenos días a todos. Un saludo muy especial a Miguel Ángel Carela, que ayer nos topamos hay un banco en la Máximo Gómez. Y bueno, estuvimos conversando muy amenamente. Me dice que desde las 6:10 ya él está ahí esperando y que a las 6 en punto se conecta con nosotros. Muchas gracias a gente como Miguel Carela y a toda la familia Carela que también nos ve desde Puerto Plata. Un abrazo fraterno. Aquí estoy, miren cómo estoy hoy, miren cómo ando hoy. Ah, con su aguacate. Mira Edith, mira esto. Me lo una joya. ¿Una joya? Esa joya, el Eso, aguacate. eso, Yo adoro. 18. Germán, págame. Eso, gracias. Ese aguacate Edith. brilla. Pero Ah, Está como la 18, fruta oigan, que venden- eso como va a que venden pagar, en los semáforos. eso va a pagar impuestos también. Eso va a pagar. De eso vamos a hablar más tarde. Va a pagar impuestos el señor aguacate. Hablando de los Lo- impuestos, que yo creo que ese es uno de los puntos que hay que revisar. Oh, Dios. Evidentemente, fue muy buena la actitud del gobierno ayer. En Me el sentido gustó de que esa está parte. mostrando Ojalá que no sea un que aguacate. es parte de una negociación. Sí. Este gobierno tiene una peculiaridad y es que sí, tiene interés de pasar una reforma, la pasa. Y la pasa porque tiene una mayoría congresional aplastante y entonces, bueno, pues pasa eso. Tú sabes, Edith, El presidente tú has habló ayer de ese coincidido consenso. exactamente, bueno, Si quiere lo pasa, pero ese tema no está fácil. no, Es un tema mira, complicado. léete la columna de Claudio Acosta hoy, que como siempre, nosotros Ya. damos seguimiento a nuestro querido amigo Claudio Acosta, jefe de redacción del periódico Hoy, que por su columna tan juiciosa, ¿qué se dice? En la página 2 siempre del periódico Hoy, léanselo. Y dice exactamente eso, o más o menos por ahí lo que está diciendo Edith, que decimos nosotros. El gobierno tiene la posibilidad de pasar sin preguntarle a nadie, pero el cacerolazo, que ciertamente fue... Pero que ese cacerolazo no, para mí es lo Sí. que menos cuenta. A mí me cuenta la ojo. opinión. ¿Tú sabes por qué? Porque ese cacerolazo fue tan tímido. Hay muchos sectores. Sí. Mira, yo vivo en el centro Sí, de la sí, sí, ciudad. pero He óyeme. escuchado. Eso fue, perdóname, puntualmente. Ujú. Y alguna gente que se grabó. Sí, Entonces, yo incluso, sí, es verdad, o sea, pero sí, pero es no. más que el cacerolazo, porque el cacerolazo no, No, nosotros estamos como pero- promoviéndolo, ¿verdad? Tú dices, No, yo- vámonos a un cacerolazo, pero realmente, Pero oye, que... aquí hubo cacerolazo que uno recuerda lo que fue un cacerolazo que se Claro, escuchaba. claro. Aquí lo que pasa, Germán, es básicamente, tú tienes ahí a todos los sectores y tú tienes un temor clarísimo. El PRM como PRD lo vivió. El PRM como PRD vivió lo que es aquí subir los productos de primera necesidad a todo el mundo. Pero claro. Y que se dieron aquellas pobladas En de el 1984. Pero oye, ¿a qué me refiero Es un con el problema. cacerolazo? Puede ser algo, vamos, muy limitado, puede ser. Pero a veces hay un síntoma, una pequeña fiebre, que puede ser el indicio de un cáncer o de algo terrible. Una fiebre, una tosecita que a veces uno tiene puede ser el indicio de un proceso gripal que podría agravarse si se descuida. Por lo cual me parece saludable que tanto Jochi Vicente, que aquí el ministro de Finanzas, que vino y dijo y defendió, porque él es el artífice en gran medida de esta propuesta fiscalista, sobre todo fiscalista, así lo dijo el presidente Abinader, y ellos están dispuestos, también lo dijo Alfredo Pacheco, están dispuestos a variar algunas cosas, y deben hacerlo, porque no es justo, señores, que mira, vuelvo a levantar mi arma de reglamento hoy,
ese señor aguacate pagando 18% también. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Hasta dónde quieren llegar? Ok, tienen todo el apoyo congresual o congresional, como quiera usted decirlo, pero no es para abusar de eso. Se puede avanzar, se pueden y se necesitan reformas, ciertamente. El Estado debe recaudar, ciertamente, lo entendemos, pero comience usted poniendo el ejemplo y no apretándole la barriga, apretándole el estómago a toda la población y especialmente a los que tienen menos estómago, los que tienen el estómago vacío, porque no es justo que esto, otra vez lo digo, esto esté pagando un 18 o vaya a pagar, según la propuesta del gobierno, 18%. El orégano, la berenjena. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese abuso? No puede ser. Y deben reflexionar, insisto, un cacerolazo puede ser algo que pasó y lo vieron en 4 esquinas, pero mañana puede ser en las 4 esquinas de este país. Vamos a ver lo que decía ayer el presidente de la República, le preguntaron, la semanal fue importante en este sentido, muchos sectores estaban expresando su posición, por supuesto, hay algunos temas, y nosotros en las conversaciones que hemos tenido con gente que conoce el proyecto y especialistas que han tenido funciones públicas vinculadas a la administración económica del país y funcionarios actuales, porque hoy, por ejemplo, les estamos invitando y cualquier pregunta que tengan a que la formulen desde ahora, al menos por escrita. Sabemos que tenemos problemas de audio, tengo 15 reportes en mi WhatsApp, sí es cierto, sí, tenemos muchos problemas, lo estamos superando ahora mismo, pero mientras tanto, déjennos por escrito las preguntas que ustedes quieren que le formulen al director de presupuesto, va a estar esta mañana acá, que es parte de ese equipo económico del actual gobierno. Ayer cuando le preguntaban al presidente en la semanal, uno de los temas que salió fue la posibilidad de que existe de que el gobierno redefina los términos en los cuales ha planteado la reforma fiscal. Por supuesto, esto es una propuesta y en democracia se estima que todas las voces son importantes. Y esto fue lo que dijo el presidente, señor director. Vamos a escuchar lo que decía Luis Abinader a propósito de esa pregunta. ¿Están dispuestos ustedes a verificar, a analizar, a cambiar algo en el proyecto que han diseñado? Cuando se presentó la reforma, que evidentemente viene del Ministerio de Hacienda con una visión fiscalista, siempre se dijo que íbamos a ir al Congreso a discutir allá y ver y analizar. Yo pienso que en los próximos días en el Congreso, entre las reuniones que van a tener, la consulta y la vista pública, tiene que haber y debe haber entre diferentes sectores una reunión tripartita, o sea, el Congreso, los sectores sociales y el gobierno involucrarse, y donde se pueda realmente ceder en alguno de esos temas, hay que hacerlo. Nosotros siempre hemos sido un gobierno que busca el consenso y que nunca ha hecho medidas irracionales. Obviamente con una necesidad enorme de recursos para hacer cambios como este que estamos aquí viendo de la policía y otras reformas que necesitamos para realmente tener una sociedad más organizada, las infraestructuras que se necesitan, la atención primaria, pero también identifico como tú, que yo creo que hay que revisar varias de las propuestas y esa es una de ellas que debemos de revisar. Y hay otras también que debemos de revisar y así lo vamos a hacer. Vamos a tomarnos estos días de manera acelerada, yo diría, en buscar el consenso entre todos los sectores. Voy a pedir ahora al director, a Jochi Vicente, ministro de Hacienda, también le preguntaba, o sea, hay un espíritu colectivo del gobierno de verificar y cambiar. Dice, estamos en la mejor disposición de oír y de ajustar, decía el ministro de Hacienda. Bueno, ya lo dice el presidente, a tono con ese señalamiento. Y esto es muy importante, abrir esa posibilidad. El próximo jueves comienzan las vistas públicas. Hay muchos procesos en marcha en este momento, porque está... bueno, tenemos la reforma constitucional que ya fue aprobada ayer en la Asamblea Revisora, los cambios, eso tenemos que hablarlo, está el Código Laboral, está esto, está el proceso de selección que comienzan las entrevistas de la Junta para escoger a los miembros de la Junta Central Electoral. Entonces, señor director Jochi Vicente, vamos a verlo, él estuvo de invitado la semana pasada aquí, hablando sobre el proceso de reforma y es bueno saber que están a tono con que hay que escuchar, hay que conversar. El gobierno presentó el proyecto de ley el martes pasado, está en donde debe darse la discusión y que es aquí en el Congreso.
El Congreso ha dicho, los dos presidentes, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, han dicho que van a ver y van a recibir a todos los sectores, y nosotros como Poder Ejecutivo tenemos el oído abierto y escuchando los argumentos en pro y en contra de cada sector, y bueno, vamos a esperar que el proceso transcurra aquí en el Congreso, y nosotros estamos en la mejor disposición de oír, y si hay que hacer algún ajuste de algo que se... Así es, está en esa disposición, es bueno saberlo. Hay muchos sectores expresando su punto de vista. El sector político, importante, la participación de los partidos políticos. El doctor Leonel Fernández, que tiene su comparecencia pública los lunes, también habló en el día de ayer, habló sobre la reforma. Por razones de tiempo, vamos de una vez con Leonel Fernández, escuchemos qué fue lo que dijo ayer sobre este tema. Dijo mucho más, pero por supuesto hemos escogido solo estas palabras. Una reforma innecesaria, y como innecesaria hoy van a conocer en segunda lectura su aprobación, y nadie está pensando en eso. Lo que están pensando es en la reforma fiscal, pero no para aplaudirla, sino para repudiarla. Entonces, mal, ¿verdad? Esta reforma fiscal que más interesa al pueblo, no pueden pasarla tal como está. Sería un gravísimo error del gobierno tratar de que el Congreso apruebe eso como se ha enviado, porque sería una provocación al pueblo dominicano y estaría generando una situación de ingobernabilidad en la República Dominicana. El principal responsable en mantener la estabilidad política y la gobernabilidad es el gobierno. Insisto, el gobierno es el principal garante de la estabilidad política y de la gobernabilidad. Este proyecto es una provocación al pueblo dominicano. Mucho cuidado. Lo que nosotros estamos solicitando es que se reúna con todos los sectores del país, los escuche y haga los ajustes del lugar. No es escucharlos y no hacer nada. Hay sectores que se han reunido con el gobierno, les han explicado y el gobierno ha procedido como ha intentado. Sería un acto de arrogancia, sería un acto de imposición que tendría consecuencias negativas para la estabilidad política de nuestro país, que no deseamos. Este país necesita vivir en paz, en tranquilidad, en sosiego, para seguir progresando y avanzando. Pero un gobierno no tiene el derecho de provocarlo, porque le está provocando su derecho a la vida. Eso es lo que está ocurriendo con esto. Está la posición del presidente, el expresidente Leonel Fernández. Cuando yo era un muchachito, hace mucho tiempo, y uno jugaba pelota, le decía, me está pichando huevita. Los televidentes saben lo que es picharle una huevita, ¿no?, al otro, suavecito, para que te la batee. Y efectivamente, en mi opinión y en la opinión de mucha gente, y cualquier analista serio que se respete sabe que el gobierno le ha puesto en bandeja de plata la pelota, le ha pichado una huevita a la oposición para que le dé y se la saque del estadio. Es un argumento bastante comprensible para la gente porque son 18% a este y a cualquier otro producto de primera necesidad que ahora mismo no tiene impuestos. Han dejado solo 7, el huevo, la leche, el pan, los plátanos y la yuca y el arroz. 7 productos, nada más. Después, todo con un 18%, incluido este señor, el señor aguacate, que es un abuso, porque usted no tiene, usted con un pan y esto resuelve. Entonces ahora el pan va a pagar y usted también va a pagar por esto, impuestos. ¿Qué mejor argumento que lo que afecta al estómago? ¿Qué mejor argumento para la oposición que denunciar esto? Por eso place, bueno, y ojalá que sea sincera la respuesta del gobierno. Vamos a revisar lo que haya que revisar. Debe tener esa actitud, esa debe ser la actitud. De lo contrario, le van a sacar la bola por los 411. Los del Estadio Quisqueya saben de qué estoy hablando, que es la pared, el monstruo verde, la parte más alta del Estadio Quisqueya y en el centro. Se la van a sacar por ahí. Y que se olvide PRM de volver en el 28, si aplican estas reformas como la ha planteado el gobierno, con un espíritu meramente fiscalista, sin pensar en el efecto que puede tener en la barriga de la gente, en el estómago, en la alimentación, la calidad de vida de la gente. Cuando tú le tienes a una persona que le va a decir el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que ahora mismo está exento, te lo vamos a bajar de 8, de 9 a 5 millones, tú estás
condenando a esa gente como si tuviera culpa de la desgracia que ustedes los políticos han hecho en este país, endeudando irresponsablemente. Y no digo que este gobierno, todos son responsables de ese hoyo fiscal que ahora tenemos que llenar todos. Todos vamos a pagar los platos rotos de ustedes. Entonces, así no se debe. Creo que si es verdad, que si es sincera esa actitud, vale la pena tomarlo, porque no es justo que esto tenga 18%, Indira, Edith. Bueno, hay algunas reacciones a este proyecto, son muchas. Los sectores, por supuesto, que hablan son los más organizados. Usted tiene el sector industrial, el sector empresarial, la gente que está hablando de determinados productos como los del ron. Aquí también hoy vamos a tener a gente que trabaja en el área de cine, que es una de las que se ha quejado de manera junta, colectiva, porque desaparece ese apoyo que el Estado ha dado al cine en los últimos años. Entonces ellos están reclamando también. Hay distintos sectores. Es más difícil encontrar quien abogue por la canasta básica de la gente, y mira que son más en el sentido de que organizaciones así que representen a las familias, que digan, esta es nuestra lucha. 7 productos nada más se quedan libres de impuestos, y eso tendrá una consecuencia muy dura, evidentemente. Y yo creo que uno de los márgenes que existen es la canasta básica, ese incremento. Hay cosas que son atendibles, por ejemplo, el tema del IPI, que es ese impuesto que ayer nos decía Magín Díaz que le parece que de entrada es demasiado amplio, demasiado duro, que aunque aquí y es cierto, el gobierno lo mostró, que República Dominicana es de los países que menos recauda en este sentido, pero la manera en que se va a ejecutar o se pretende ejecutar podría lesionar gravemente a las familias de entrada. Además hay gente que está pagando sus apartamentos. ¿Cómo se hace? Pagándole al banco para pagar el IPI también. Eso tendrá una consecuencia, el costo. El tema de las placas, que creo que eso es atendible, y en el Congreso Nacional a ver si lo atienden. ¿Cómo es posible que un vehículo, un Sonata del 2023 pague igual que un carro de alta gama, un vehículo de alta gama, porque también es de 2023? Ustedes le ponen que es por año, no por costo. Magín Díaz, por ejemplo, proponía, y hemos conversado con otros economistas que han propuesto, que debería ser que se valore el precio del vehículo. Entonces se duplica, pero como que iguala, y eso lo que viene es a pagar un costo más alto las familias que tienen vehículos, digamos, vehículos corrientes, vehículos comunes, frente a otro que tiene un vehículo de lujo, que lo trajo incluso libre de impuestos, a través de una exoneración de un congresista. Ese es un punto que se puede atender también. El tema de las exoneraciones de los congresistas, yo me temo, y veremos a ver si los congresistas nuestros, aprovechando que hay posibilidades de cambio, dicen no, porque mira, de las exoneraciones. Yo creo que eso debe ser un compromiso, que las exoneraciones van a dejar de existir, que ya no tendrán 2 exoneraciones los congresistas, que terminan en manos de particulares vendiéndolas. Decía Jochi Vicente que eso estuvo mal desde el principio. Decía Magín que eso, que realmente terminan vendiéndola y que el propósito no está claro. Ojalá ese postulado del gobierno que está ahí en esa reforma se cumpla. Pero bueno, hay muchísimos temas. Hoy nosotros vamos a hablar de reforma, de ese proceso, visto por los ojos del director de Impuestos Internos, José Río Presbot. Va a estar con nosotros a las 7 de la mañana. En un momentito estamos hablando también de cine, porque hemos abierto un pequeño espacio tempranito para cada día tener un sector distinto. Y hay muchos conversatorios, aquí vi conversatorios diferentes, tengo 3 en línea que me han dicho, mira, habla de este conversatorio, para decirles, el mundo académico está organizándose para hablar del proceso de reforma fiscal, también algunas organizaciones de la sociedad civil. A mí me parece eso genial. O sea, que exista esos conversatorios, esos espacios. Pero poner solo este tuit que publicaba ayer Acoprovi, que es la entidad que agrupa a los constructores de viviendas. Ellos dieron una rueda de prensa. Ellos están diciendo básicamente que la propuesta de reforma fiscal va a incrementar entre un 30 y 80% los ya costosos apartamentos y viviendas. Tenemos un problema con las viviendas aquí. Esto es increíble. Cómo se han disparado los costos de la vivienda. Es como si no estuviésemos hablando de que son viviendas para vender al pueblo dominicano como trabajo. También hay un comunicado en el día de hoy de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, ASOFIDOM,
sobre este proyecto de ley de modernización fiscal, y parte de lo que ellos advierten es que tendremos un régimen fiscal moderno, pero sin viviendas. Entonces, hay varias advertencias, pero sin viviendas. Ajá, dime. Hay por el tema de los costos. Hay Sí, varias sí. advertencias que ellos reflejan aquí en este comunicado que se encuentra en prácticamente todos los periódicos de circulación nacional. No es tan así, el mercado buscará la forma, pero la verdad es que es muy costoso, es lo que están diciendo esta gente. Recuerden que el IPI, por ejemplo, aquellas familias que tienen un apartamento que van a revalorizar, no sabemos bien cómo va a ser eso, y lo hemos preguntado, vamos a seguir preguntando hasta saber bien, pero aquellas familias que igual compraron un apartamento hace algunos años, tenían un precio más bajo, cuando lo revaloricen termine costando más de 5.3 millones de pesos, van a tener que pagar el IPI anualmente. Aunque O sea, no hayan terminado de pagarlo. sí, tendrán que pagar el IPI anualmente. Oh, Y mira, dentro de los temas también a revisar que hemos hablado, la declaración jurada que tendría que hacer todo empleado que gane, que sume más de 69,000 pesos. Esas declaraciones es para la gente un lío y es un enredo para la administración. Yo no lo entiendo. Oye, Dice que si hay una de las Impuestos cosas que Internos yo no entiendo, como tampoco entiendo eso que le quiten la exención de los 200 pesos compra por internet, no lo entiendo porque es una ñinga, es una migajita, una cosa, pero esa en específico no la comprendo y le complica la vida a ellos, al Estado Dominicano. ¿Por qué? La DGI, vamos a ver, yo tengo un empleador que es esta empresa, ¿verdad? Entonces, aquí me retienen una parte de mi salario por concepto de impuestos. La empresa paga una parte por mi seguridad social y yo pago otra parte. Todo eso se retiene vía nómina. Yo no tengo que mortificarme con eso, pero ahora me están pidiendo que, aparte de la empresa que tiene que declarar por mí, yo tenga que hacer una declaración. Es un disparate, eso no tiene objeto. No tiene objeto. Oiga, 52,000 pesos no tiene objeto, porque además ya lo tienen. Si fuera un dato que le faltara, pero no le falta. ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Antes de irnos a la pausa, que desde ya hay productos que suben de precio. Sí. Productos y servicios que suben de precio. Por ejemplo, yo veía a los comerciantes en varios colmados que decían que ya el mismo pollo que ni siquiera tiene que ver con eso, ya subiendo de precio. Exacto, la especulación. Servicios, por ejemplo, alquileres que suben de precio. En el día de ayer una chica me comentaba, yo quiero hacer una empresa, emprender, pero ¿qué tú crees? ¿Debería yo de hacerlo? Porque entonces si viene la reforma me van a cobrar por esos impuestos, es mejor que yo lo haga por fuera. Entonces desde ya Tú sabes que la gente está pensando en ver cómo evade a los impuestos para la amiga tuya, para no un mensaje. referirse a eso. Sí. Un mensaje para ella, porque la gente que emprende, al contrario, esta iniciativa fiscal sí que toma medidas, después lo vamos a ver, para ya, por ejemplo, el anticipo, que hay algunos profesionales liberales que lo pagan ya, incluso te lo van a calcular directamente desde la DGI, para que sea con un plan especial para la gente que emprende. Hay algunas regulaciones actuales que incluso lo que va a hacer es que va a desaparecer. Ese es de los pocos sectores. Hay mucha duda y especulación en torno a diferentes temas. A la gente está en medio de por eso tenemos que ir aclarando información sobre la reforma fiscal, y así como hay verdades concernientes a la reforma fiscal, también hay muchos mitos. Este tema en específico es uno que puede destapar una ola de desinformación en la gente, y mira cómo ya hay personas que no saben esos beneficios y que dicen, bueno, vamos a preguntárselo hoy al director de presupuesto. Pero sí que tenemos que ir aclarando. Ahora, para casi la mayoría, esto será un golpe duro. Eso es así. Y lo que está haciendo... Por eso es tan importante pensar qué hace el Estado con el dinero. Hay funcionarios públicos que se ponen guapos cuando los periodistas preguntan, o la gente pregunta en qué se va el dinero. Se molesta. Hay gente que ocupa el poder y se les olvida que ese poder que tienen y ese dinero que administran y ese salario que reciben es por cuenta del sudor de los ciudadanos de este país. Es decir, los que pagan impuestos. Por eso a mí me gusta el sistema en algunos países que usted ve una noticia y cuando dan la noticia de que van a construir un puente, dicen, o que se construyó un puente, dicen, el puente construido con dinero de los contribuyentes costó tanto.
aquí se dice, el puente construido por voluntad del presidente, costó tanto. Entonces, es con dinero de los contribuyentes. Por eso es sagrado. Cuando uno ve los expedientes de corrupción, los miles de millones de pesos, que tú dices, ¿cómo se trata el dinero de ese modo? Cuando el dinero se dispendia, cuando eso es una ofensa, eso lastima, eso es una cosa tan castigable, eso es oneroso, es ruin, en perjuicio de la gente, porque usted tiene que pensar que el Estado está calculando que va a buscar dinero de la comida de la gente. Es decir, que esa mesa que recibe la mayoría le va a decir, espérate, págame un impuesto por esto. ¿Para qué? Para yo actuar bien. Entonces, ¿qué dice el Estado? Mire, nosotros tenemos unos planes y proyectos. Nosotros vamos a invertir en seguridad. Nosotros vamos a invertir en salud primaria. Nosotros vamos a invertir en electricidad. Nosotros vamos a hacer, y eso suena bellísimo todo eso. El problema es si realmente eso se concreta, porque cuando te dicen eso, tú dices, ok, habrá inversión en seguridad, estaremos en las calles seguros, podremos caminar libremente, podremos superarlo, ¿será eso cierto? Ok, se va a invertir en electricidad, se ha invertido siempre. Vamos a tener energía para no tener que tener inversores, vamos a tener verdaderamente una salud primaria y vamos a tener un sistema de seguridad social que funcione. Como eso es una promesa de siglos y eso no se ha concretado, no importa que reditúes mejor y pagues mejor y te preguntas si ese servicio realmente va a mejorar, es un compromiso muy grande. O sea, la función del pueblo dominicano no es solo ahora hablar de la reforma, de cuánto nos van a poner, negociar, sino que tenemos que tener un horizonte, un propósito, una meta, una mirada sobre dónde se va a invertir ese dinero. Pero bueno, no tenemos más chance porque tenemos que hacer una pausa. Tenemos una conversación brevísima sobre el cine dominicano. Han dicho de todo el cine, de que produce películas que realmente no dejan nada posteriormente y que el Estado paga por ellas, incluyendo películas internacionales. Ha sido tema de debate. Ellos están en la ley de reforma fiscal en una posición muy difícil, así que conversamos cuando regresemos de esta pausa.